Bienvenidos, jovencitas, jovencitos. Acá el profesor Martín Mucha. Comenzamos nuestra clase acá del 19 de abril del 2021. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Espero que estén con las actitudes del caso. Próximo al examen de admisión. Así es. Entramos con toda la actitud y de todas maneras con su rico mix. Llegamos con toda la música del caso, llegamos con todo. Y ahora sí, vamos, nos ubicamos en el año 2010. Sí, 2010, volvemos al pasado. Aunque esta canción es más antigua. Si la memoria no me se esquiva. Mis chiquitos, ahí está. Justamente lo que escuchamos. La parte que buscamos. Mis chiquitos, a ver, ¿dónde estamos? Listo. Bien, muchachones. A ver, vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. A ver, admisión año 2010. Ya vamos a empezar por acá. Vamos a continuar por acá. Vamos a ir del 2020, 2019. Creo avanzamos un poco. Así que vamos ahora a volver al 2010. Vamos al futuro, regresamos al pasado. Sí. Yo sé que te gusta eso. Ya. A ver, conversión de textos. Comenzamos. En los últimos años se ha venido discutiendo, es decir, se ha venido confrontando el significado real del movimiento revolucionario que culminó en la independencia de Perú. A ver. Entonces, acá yo me fijo de que acá se ha venido discutiendo. Cuando dice que se ha venido discutiendo, quizás se ha venido cuestionando. Se dio una polémica al respecto. ¿Sobre qué? Significado real. Siguiente concepto. ¿Significado real de qué? Del movimiento revolucionario. Esto para que culmine, se concrete en la independencia de Perú. Perfecto. Tal cual. ¿Sí? Sin ningún inconveniente. Ahí estamos perfectos, ahí estamos todos entendiendo. Los historiadores últimos, los recientes, mejor dicho, renunciando al prestigio de la historia puramente descriptiva, dice acá, renunciando al prestigio, o sea, digamos que a la preponderancia, al logro, ¿ya? Netamente descriptiva, esta historia netamente descriptiva, puramente descriptiva, dice acá, para ser más exactos, se han dedicado estos justamente, repito, historiadores últimos, se han dedicado ahíncamente, o sea, a ver, hay que tener, a ver, me silenciaron, Dios mío, ya. Se han dedicado ahíncamente a delimitar e interpretar los alcances sociales y económicos de diversos eventos que configuran la historia peruana. Entonces, cuando lo dice ahíncamente, o sea, ha habido una especie de efusividad para poder hacer esto. ¿Ok? Cuando dice delimitar es marcar, ¿cierto? Marcar un límite, dar una idea exacta, e interpretar los alcances sociales y económicos de diversos eventos que configuran la historia peruana. Cuando dice que configurar, bueno, por lo que estamos leyendo acá se entendería como que, el hecho de configurar, que estructuralizan, ¿no? O que determinan, porque al final eso va a entenderse como configurar. Respecto a la independencia peruana. Respecto a la independencia se han planteado algunas preguntas inquietantes, o sea, obviamente que generan quizás la zozobra. ¿Fue realmente una revolución? Si lo fue, es decir, revolución, ¿qué transformaciones realmente profundas operó en el país? O sea, ¿qué cambios, modificaciones, alteraciones se dieron con respecto a las mismas? ¿Se entiende? Ya. ¿A quiénes benefició en última instancia? ¿Fue un movimiento político absolutamente peruano o hispanoamericano? Claro, porque si realmente se dio solamente en el Perú, o esto tiene una influencia de, obviamente, de toda la América, ¿no? Con una intención tanto por influencia española como propiamente americana. No obedeció más bien al impulso de potencias capitalistas en un primer avance en lo que después se llamó el imperialismo. Mira, el mismo autor va poniendo preguntas que cuestionan justamente esa historia que conocemos.
Cuestiones, preguntas son estas que hacen olvidar los ditirambos de ciertos historiadores tradicionalistas. ¿Qué son ditirambos? Alabanzas, discursos a favor de algo. Al hablar de la hazañosa gesta emancipadora, con esa hazañosa es una proeza, pues, ¿no? Y enaltecen la figura de tal o cual, que incluso han llevado a ciertos espíritus agudamente críticos, con ese agudamente críticos, se refiere a netamente o estrictamente críticos, al otro extremo, a negar calidad revolucionaria al movimiento de independencia. Ya. Washington Delgado, Historia de la Literatura de la República. Ok. Bien. Entonces, vamos, empezamos con una pregunta bastante interesante. Mira que esta pregunta es para que tú puedas entender en plenitud el texto, o por lo menos que lo hayas entendido bien. Para un historiador analítico, una consulta, ¿el historiador tradicional es analítico, sí o no? Vamos, dime, ¿sí o no? ¿Qué crees? El historiador tradicional, habitual, el que se rige por las formas y maneras, ¿ya? ¿Es analítico, sí o no? Ya hemos leído el texto, chicos, ya hemos leído el texto. Es fácil responder, sí, no, no sé, tal vez, quién sabe, no sé. Vamos, vamos, participativos. Si se dan cuenta de esta forma, el historiador analítico corresponde más, según lo que yo estoy leyendo, a un historiador moderno, ¿cierto? A un último historiador. ¿Ok? Eso está ocurriendo. Ahora, un movimiento será realmente revolucionario. Cuando dice realmente, obviamente, de acuerdo a su criterio. Cuando no se vea visto como algo extraordinario por la historia oficialista. ¿Podría ser o no? Quizás porque él da cuenta de que en el texto lo han enarbolado y han hiperbolizado la gesta emancipadora. Sus acciones no respondan a motivaciones de intereses extranjeros. Este también es otra idea. Solamente que lo anterior habla sobre el movimiento. Un movimiento será realmente, cuando el movimiento realmente será, ahora, esto, cuando no se ha visto como algo extraordinario, no. Esto es lo que hacen netamente los propios historiadores. Sus acciones no respondan a motivaciones, podría ser, porque en el texto, ¿qué pasa? Da cuenta de que si realmente fueron, de que fue una rebelión propia, ¿no? A ver, profesor, no estoy entendiendo ya. Dice acá, acá está. Cuestiones como son estas que hacen olvidar los ditirambos de ciertos historiadores tradicionalistas al hablar de la hazañosa gesta emancipadora, que incluso han llevado a ciertos espíritus agudamente críticos al otro extremo, a negar calidad revolucionaria al movimiento de independencia. O sea, como si realmente tuvo otros intereses, realmente no fue lo que nos pintan o lo que nos dicen, y por esa razón se desmerece. Ya. Alcance cambios paulatinos y sustanciales en todos los aspectos. No, esto no tiene sentido. Logre profundas transformaciones a nivel social, socioeconómico. Sus integrantes estén conformados por luchadores oriundos. ¿Cuándo obviamente será? Según lo que hemos leído. Ya, descartado casa, descartado dedo rápidamente. En primera, sí, sin cuestionamiento alguno, ambos no serían parte de ni siquiera de un análisis. Ya, pero ¿cuál sí, pues, hijos? ¿Cuál sí? Te queda enano, beso y avión. ¿Cuál negamos? ¿Cuál no es? ¿No se ha visto como algo extraordinario para la historia oficialista? Este es con respecto a la historia oficialista, no para que sea realmente un movimiento revolucionario. Ya, entonces me queda beso y enano. Sus acciones no respondan a motivaciones de intereses extranjeros o sus integrantes estén conformados por luchadores oriundos. Cuando dice oriundos son propios. Enano. Ya, ¿en qué nos basamos para esa situación? ¿En qué? Pero en el texto dice, en una pregunta, no me dice dónde está. ¿Fue un movimiento político absolutamente peruano o hispanoamericano?
Y luego, no obedeció más bien al impulso de potencias capitalistas en un primer avance en el que después se llamó imperialismo. Entonces, a partir de ahí, los agudamente críticos, según el texto, ¿cierto?, niegan la calidad revolucionaria al momento de independencia, porque hay otros intereses. ¿Te das cuenta? De dejar una situación por otra. Si tú dices que solamente tengan que ver con los luchadores oriundos, lo das simplemente como que si fueran del lugar, pero según lo que discurre el texto, da cuenta que la pregunta, el cuestionamiento está en que si realmente obedeció a otros intereses. Por lo tanto, mi clave sería beso. Besito. ¿Ok? Ya. Luego, sobre los historiadores tradicionalistas se afirma. Profe, una consulta. Dime, hija. Dime. Cuando habla de historiador analítico, ¿también se refiere o está relacionado con el hecho de ser un historiador moderno, como mencionó? Lo que pasa es que hace un rato cuando estábamos explicando, es que él da una diferencia entre lo que menciona acá, ¿dónde está? Los historiadores últimos. ¿Dónde está? Acá. Los historiadores últimos. Que renunciando al prestigio de la historia puramente descriptiva, o sea, los tradicionales, ¿no?, que solamente se dedican a enaltecer, ¿no?, la independencia. A eso se refiere. Por eso acá cuando dice, para un historiador analítico. Ahora, si lo quieres ver literalmente, está en la parte final. Agudamente críticos. Y ahí se condice con lo que justamente la pregunta de hace un rato se hace, ¿no? Ah, ya, profe. Ya, gracias. No te preocupes. Luego, sobre los historiadores tradicionalistas, ¿qué se afirma? ¿Qué se dice? ¿Qué se gesta? ¿Qué se menciona? A ver, se afirma. ¿Dónde estoy? Ya. Sobre los historiadores tradicionalistas se afirma. Vamos para acá. Emplearon el método descriptivo en algunas ocasiones, pero por lo que yo noto, parece que solamente han sido descriptivos, solamente han dicho lo que ha pasado, nada más. No han sido tan analíticos. Dieron una explicación somera de los acontecimientos. ¿Qué es somera? Simple, sencilla. Dieron una versión innovadora de la historia peruana. Cuando dice innovadora, ya no tendría que ser tradicionalista. Posiblemente consideraron la batalla de Ayacucho como trivial. Al contrario, por lo que nos están diciendo es que enaltecieron las figuras del caso. Gozaron de un gran prestigio por sus estudios objetivos. Lo que pasa es que incluso el mismo autor desmerece la objetividad del hecho. ¿Cuál sería entonces? ¿Cuál vendría a ser, chicos? A ver. ¿Me estás preguntando, hijo, o me estás afirmando, campeón? ¿Hay duda? A ver. Yo noto que puede haber duda. Yo entiendo que puede haber duda. Pero yo debo saber... A ver, estamos a puertas de que pueda justamente determinarse un examen de admisión. Y yo debo mantener o debo ya de empezar a desarrollar mi seguridad para poder marcar. No lo tomes a mal. Ojalá no lo vayas a malinterpretar. Pero lo que yo considero es que para estas alturas tú ya debes tener un mayor grado de confianza en ti. ¿Quién va a confiar en ti si no eres tú? Tu papá, tu mamá, tu abuelito. Ellos igual van a estar contigo. ¿Quién al final además, quizás hasta desconfíe en algún momento por alguna situación X, Y, Z, qué sé yo. Pero ¿quién jamás puede desconfiar de ti? Eres tú. No puedes desconfiar de ti. Para nada, así estés en la peor situación. Debes confiar en lo que tú puedes hacer. Porque el otro, entonces, como justamente uno observa de muchas formas, es la falta de seguridad y eso se refleja luego, y yo tengo que ser muy llano en decirlo, no tengo por qué negarlo, en una falta de autoconocimiento. Deben conocerse. Entonces, si yo estoy leyendo contigo y estoy descartando, dice acá, mira, emplearon el método descriptivo en algunas ocasiones. ¿Estás fijado que dice algunas ocasiones? ¿Qué dice el texto? Que esto fue continuo, que fue más descriptivo, entonces no son algunas. Dieron una explicación somera. ¿Qué es somera? Simple, sencilla, muy cuadrática, si quieres verlo. Entonces, si yo estoy viendo eso en el texto, bueno, pues sería correcto.
dieron una versión innovadora de la... Cuando dice innovadora es nueva, moderna. Tú estás viendo modernismo, según lo que dice el autor, posiblemente consideran la batalla como la batalla de Ayacucho como trivial, pero si ellos enaltecen los hechos que han pasado antes, nada más los hiperbolizan, no puede ser trivial. Trivial es intrascendente. Gozaron de un gran prestigio ahora, acá hay un detalle. Dice acá, estudios objetivos. ¿Realmente fueron objetivos? Pues no. Para nada objetivos. Entonces, tomando en cuenta esta explicación que te estoy dando, nuestra clave vendría a ser la B. Dieron una explicación somera de los acontecimientos, porque eso pasó, eso ocurrió, tal cual. Luego, concéntrense, chicos, vamos, concéntrense. Nadie lo va a hacer por ustedes. Olvídate. Yo conocí a un alumno que sabía mucho de ciencias, de matemática, y verbal a veces ni entraba a clase el muchacho. Después, ¿por qué no ingresó? Le faltó verbal. Preciso. Exacto. Bueno, a ver. Dice, un aspecto que diferencia a los historiadores últimos de los tradicionalistas es que, a ver, ahora, el autor da una contraparte, pues no son lo mismo. Estos, ¿quiénes son estos? ¿Los que están más lejos o los que están más cerca? En la misma pregunta, en la misma respuesta te ponen la trampita para que te equivoques. Estos utilizan casi generalmente un método descriptivo. ¿Quiénes son estos? A ver, te ayudo un poquito. Si son aquellos, es lo más lejano. Si son aquellos, es lo más lejano. Si digo esos, hay una distancia media. Y si digo estos, es que hay una cercanía. No te olvides eso. Estos utilizan casi generalmente un método... entonces, ¿quiénes son estos? Los tradicionalistas. ¿Y sí? Casi generalmente sí. Por lo que he leído el texto. Aquellos, o sea, los últimos, centran su atención en la repercusión de los hechos. A ver, una consulta. Acá me imagino, profe, pero acá dice casi. Entonces no es toda... ¿Qué dice el texto? ¿Es casi o generalmente? ¿Qué es lo que dice? Acá está. De la historia puramente descriptiva. Si dice que es puramente descriptiva, ¿es casi generalmente o generalmente? Dígame. Generalmente. Exacto, es generalmente. Entonces, acá yo descarto la A, de todas maneras. Aquellos centran su atención en la repercusión de hechos. ¿Por qué sería la repercusión? Repercusión son las consecuencias. ¿Por qué creen que puede ser la B? ¿O por qué sería descartado la B? A ver, dígame. Opiniones. Porque es analítica. Porque son analíticos. Los últimos son más analíticos, son más cuestionadores. Ya. Luego, ¿consideran la independencia principalmente como una revolución? ¿Quiénes? ¿Quiénes consideran? ¿Muestran divergencia en las evaluaciones de los acontecimientos? Uno evalúa, el otro no, el otro describe. Uno evalúa, el otro no. Los clásicos poseen una postura muy crítica y parcial. Crítica no creo, parcial tal vez. Por ende, ¿cuál sea mi clave? Beso. Luego, los historiadores que niegan el carácter a la independencia son, a ver, aquellos que no cuentan sus repercusiones, los que valoran la historia de manera superficial, los que estudiaron la capitulación de Ayacucho, aquellos que interpretan los hechos de modo muy crítico, o todos los que no emplearon el método descriptivo. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Primero, ¿se entiende la pregunta o no?
A veces parten que no entendiste la pregunta. A veces de ahí proviene. ¿Cuál sería? Los historiadores que niegan el carácter de la independencia son... ¿Qué dice en la parte final del texto? Cuestiones son estas que hacen olvidar los ditirambos, alabanzas de ciertos historiadores tradicionalistas al hablar de la hazañosa gesta emancipadora, que incluso han llevado a espíritus agudamente críticos al otro extremo, a negar calidad revolucionaria al movimiento de independencia. Bueno, la pregunta. Los historiadores que niegan el carácter a la independencia, ¿qué son? ¿O son qué? ¿Aquellos que no toman en cuenta sus repercusiones? ¿Los que valoran la historia de manera superficial? ¿Los que ayudaron en la capitulación de Ayacucho? Perdón, los que estudiaron la capitulación de Ayacucho. ¿Aquellos que interpretan los hechos de modo muy crítico? Perdón. Todos los que no emplearon el método descriptivo. ¿Cuál vendría a ser? La D. Claro, los que interpretan los hechos de modo muy crítico, cosa que no pasa con nosotros. Si le quitan el carácter de independencia es porque están siendo muy críticos al respecto. Dedo. Acá. ¿Cuál es el título del fragmento? A ver. ¿Causas y efectos sociales de la independencia peruana? No estamos hablando de independencia. ¿Diferencia de enfoque sobre la batalla de Ayacucho? ¿Contrastes entre historiadores modernos y tradicionalistas? ¿Discusión sobre el carácter de la independencia? ¿Enfoques modernos? Primero descarta. ¿Cuáles no son? ¿Cuáles no son? A ver. No pierdas tiempo. Sé violento en esta parte. Primero, bien marcado está. Esto, chicos, se salió mi teclado. Ya. A ver. Descartamos con violencia. Primero, ¿cuál no es? No es la A. ¿Cuál tampoco? Tampoco es beso. ¿Cuál tampoco? Tampoco enano. La E. A, B y E descartado. Me queda casa y dedo. Dice, contrastes entre historiadores modernos. Dice, contrastes es comparaciones entre historiadores. Pero te piden, repito, el título del fragmento. Cuando te piden un título, hijo mío, hija mía, te están pidiendo una frase que pueda resumir el texto. Entonces, si tú te fijas y te das cuenta, ¿cuál de estas dos resume el texto? ¿Ese contraste, esas comparaciones entre historiadores modernos y tradicionalistas? ¿O la discusión sobre el carácter de la independencia? ¿Cuál? ¿De cuál sería el título más adecuado? ¿Qué dice al inicio? En los últimos años se ha venido discutiendo el significado real del movimiento revolucionario que culminó con la independencia de Perú. Ya te di la clave. ¿Cuál es? Exacto. Al inicio del texto te está presentando todo lo que está diciendo. De que tú hayas visto por un lado una cuestión de historiadores modernos, este es un agregado a esa discusión. Por lo tanto, mi
clave es dedo. Ahora, chicos, ustedes saben que estas preguntitas son tipo examen, ¿no? ¿Se han dado cuenta, no? ¿Se han fijado? Entonces, a mí lo que un poco me incomoda, y te lo tengo que decir, es que haya poca participación. O estás esperando que te digan cuál es la clave. Así no es la forma de estudiar. La forma de estudiar es que yo fundamente, diga, discuta, ¿ok? Y pueda obviamente a partir de eso sustentar, ¿no? Porque dar la clave es muy fácil. Es muy sencillo. Bueno, espero que solamente sea ahora y no se mantenga, chicos. A ver, acá. Desatino. ¿Qué es un desatino? Un error que se comete. Una falla que se hace. ¿Cuál sería obviamente nuestro sinónimo más adecuado? Duda, desliz, exceso, defecto o limitación. Desliz. Desliz, claro, un desliz, correcto, directo, desliz. Ok. A ver, por acá. Desdeñoso. ¿Qué es desdeñoso? Que lo hace sin interés, que lo deja además, trabaja con irresponsabilidad, de forma desdeñosa. Ayer, te juro, ayer domingo fui al mercado, temprano. De verdad hay gente que es, no sé, no quise usar un término fuerte. Un señor ya de años, ¿no? Andando por la calle sin mascarilla, Dios mío. O sea, no existe este virus que nos ha confinado a las casas. No existe. Es un espejismo. Es una persona desdeñosa, pues. Crítica, severa, embustera, totalmente negligente, pues. Ojalá que después no pida una cama UCI, Dios mío, para algún familiar. O para él incluso. En fin. Profe, sí, que las teorías conspirativas tienen razón. Ay, Dios mío. Bueno. Ya. Soliviantar. ¿Qué es soliviantar? ¿Qué entienden ustedes por soliviantar? Si algo vaya a soliviantar. Hay hogares que justamente han tenido pérdidas muy grandes de familiares y lo que buscan es soliviantar tal situación. ¿Apaciguar? Claro, que no vaya a soliviantar tal cosa. Porque soliviantar se puede entender como que, primero, como inquietar o alterar a la persona. Primero por eso, puede ser uno. Y otro, lo que pasa es que soliviantar te suena a calmar, pero no es calmar. Soliviantar es que tú le vayas a exacerbar el ánimo, ¿cierto? Y es más, le provocas una actitud hostil, rebelde. Entonces, lo contrario a soliviantar, ¿qué será? Disuadir. Disuadir es convencer a que no haga algo. ¿Ya? Ahora, mira, acá lo que pasa es que hay palabras bastante interesantes. A ver. Conciliar es llegar a un acuerdo. No es. Paliar la situación es calmarlo. Calmar, pero obviamente este paliativo solamente es un bálsamo al momento. ¿Ya? ¿Ok? Al momento de paliar. Ahora, apaciguar, ¿cierto? Por si acaso también obviamente el paliar es disminuir la violencia en algo, disculpar o justificar, en fin. En algunos casos incluso también puede ser como injurir. Ya. Pero el apaciguar no viene de paz. ¿Acaso? Esta palabra sí es obviamente más entendible de que puede venir de paz, pues, ¿no? De dar paz, sosiego, aquietar, calmar, ¿cierto? Entonces está más opuesto a lo que es la palabra base. Totalmente. ¿Qué es socavar? Esta palabra tiene bastantes aplicaciones, ¿eh? En bastantes formas se puede usar el hecho de socavar. Primero que tiene que ver con excavar. Excavar algo, ¿cierto? Puede ser combinar, hay un sinónimo. Y también es debilitar algo. Lo contrario, ¿qué sería? De socavar. Profe, ¿qué es mermar? Mermar es hacer que algo disminuya, bajar o disminuir.
Lo contrario, ¿qué sería? Modificar. Modificar es alterar. Ahora, ¿por qué sería el antónimo? Lo contrario de modificar es mantener, ¿no? Ahora pues, ¿se han dado cuenta que hay palabras que son bastante curiosas? ¿Mm? Lo que pasa es que deberíamos buscar un concepto que en vez de cavar o hacer un hueco o hacer un hoyo o incluso de debilitar, sería una cuestión de aumento, de incremento, ¿cierto? Ahora, destruir, lo contrario es socavar, no. Acabar, lo contrario de socavar será acabar. ¿Y por qué sería socavar? Pero ¿y por qué sería acabar? ¿No? Porque tampoco no tiene mucha razón con la palabra. Minar es sinónimo, mermar es sinónimo, modificar como que se podía entender. Algo que vas a modificar. Alterar, güey. Exactamente, es alterar algo. Ahora, pero entonces, por esa modificación misma, ¿cómo podía oponerse al socavar? Si el socavar es disminuir la intensidad, ¿cierto? El hecho de modificar es el cambio, pero el hecho del cambio no siempre es positivo, ¿cierto? Ahora, yo no lo quiero, yo quiero pensar que en este ejercicio, quiero pensar eso, que han utilizado una acepción del término modificar con respecto a la alteración para una nueva sustancia. Lo que pasa, les explico, a ver. El amor, para hacer un concepto muy abstracto, es una cosa es lo que dice la Real Academia, otra lo que dice la psicología y otra lo que dice la filosofía. ¿Se fijan? Y otra cosa es lo que dice la química, la biología. Entonces, según la forma como se aplica el amor, ¿sí? Ahora, entonces, lo que pasa es que el modificar en un concepto eminentemente filosófico, ¿qué se entiende? Una nueva forma de existencia en la vida, una nueva manera. Entonces ya no te socava, sino te modifica en el concepto netamente filosófico. Yo imagino que quien ha propuesto este ejercicio ha tomado ese concepto, porque ahí luego el resto ninguno encaja como una oposición. Recuerden que estamos siendo antónimos. Destruir, mucho menos. Por tanto, si queremos buscar una alternativa de esa forma, sería avión. Luego, bastante curioso este ejercicio, ¿eh? Antagonista. Lo contrario de un antagonista, que es mi opuesto, ¿qué será? Imagino que sigue siendo antónimo, ¿no? Lo opuesto al antagonista, ¿qué será? Ahora, ¿qué es competente? El competente obviamente que tiene competencia. ¿Y eso qué significa? El competente es a quien le corresponde hacer algo, al que tiene competencia. Pero no necesariamente tiene que ser su antagonista. Exactamente, lo mismo comulgo contigo, campeón. Porque tiene que ver con hasta que es adecuado, suficiente para algo, competente, que es apto, adecuado para competir. Su intención era convertir al sector industrial en competente y rentable, claro. Entonces, lo opuesto a un antagonista, ¿qué sería? Una persona que es cercana, ¿cierto? No es mi opositor, al contrario, es mi adepto, mi seguidor, o mi correligionario, mi cercano. Entonces, acá no puedo obligar a tener una clave. No sé si se está...
tampoco diferente, pues, ¿no? Diferente, desfavorable. No podría dar una clave porque no se comulga como tal. Quizás hay algún inconveniente en las claves, alternativas o algún aspecto que no visualizo, pero así, a grosso modo, no. Adversario contrario. Diferente es distinto, que no es igual. Luchador que se enfrenta. Ahora, porque el luchador es. El luchador puede ser el protagonista o el antagonista también, ¿no? Competente, no. Desfavorable, Vamos a ver ese ejercicio ahí, chicos, ¿eh? Bueno. Incipiente. Recuerden que hay incipiente con C y hay incipiente con S. ¿Cuál vendría a ser? El incipiente con C significa el que comienza, el que inicia, ¿cierto? Que es una cultura incipiente, ya. Y el incipiente con S es que es falto de conocimiento, de ciencia, o que no tiene juicio, ¿no? Falto de juicio. Acá sí, pues. Lo contrario de incipiente, caduco, no, caduco es que acá está acabado. Si no está incipiente, está avanzado, adelantado, claro. Eso sí. Ya. Luego acá. Dice cenáculo. ¿Qué se entiende por cenáculo? Es una reunión de artistas, ¿cierto? De personas ilustres en algún campo, sobre todo artístico. Acá en este caso, el cenáculo podría ser la agrupación de literatos, así como que grupo personas, elenco artistas, sí. Gavilla delincuentes, sí. Magisterio maestro, sí. Sindicato obrero, sí. ¿Cuál se aplica más al paro base? Elenco artistas. Claro, porque estamos hablando de personajes que sigan un arte, ¿no? Porque artista se puede entender no solamente al artista en general, ¿no? Sino puede ser al actor. Porque el elenco es de actores también. Verdad, pequeño detalle que no hemos visto ahí. Si el cenáculo es de literatos, el elenco no es que sea necesariamente de artistas, sino que el elenco es de actores. El elenco actoral. O de danzantes también. El término artistas es muy genérico. La D, profe. La D, ¿por qué magisterio? ¿Los literatos no estarían relacionados con maestros? ¿Por qué? ¿Y por qué no con obreros? ¿Cuál es la diferencia? No sé, podría involucrar conocimientos o algo parecido. Ya. Vuelvo a explicar hace un momento. Si yo digo artistas, acá puede ser un escultor. Acá puede ser un pintor. Y él no necesariamente es un elenco. El elenco o es de actores o es de ¿qué? El elenco. Hace un momento lo he dicho. Elenco de danzas. ¿Te das cuenta? Entonces, artistas es muy genérico, muy amplio. No puede ser la B por eso. Es muy amplio. Esa generalidad no ayuda. Ahora, por acá me decían que había mayor afinidad entre magisterios y maestros con cenáculo literatos que sindicato obreros. Ahora, una consulta, yo les pregunto. El cenáculo es una reunión, no es una agrupación. Ahora, ¿qué es un sindicato? ¿Qué es un sindicato? ¿Asociación? Ya, te explico.
¿Cuál es la diferencia entre el magisterio? Es que el magisterio es todo el íntegro de todos los profesores, todos los pertenecientes al magisterio son profesores. El magisterio nacional son todos los profesores que obviamente están en la carrera pública magisterial. Mejor dicho, los profesores del Estado. Y los que son obviamente titulados por educación. Todos ellos pertenecen al magisterio nacional. Ahora, pero acá hay un pequeño pero significativo detalle. El sindicato, ¿qué es? Es cierto, es una asociación, pero también el sindicato es una junta, una reunión, una agrupación. En cambio, el magisterio es el conjunto en pleno. Si hablamos de un cenáculo, es solamente la junta de los literatos que obviamente destacan o tienen algo en común, o ideológicamente también. Pasa también con un sindicato de que tienen una asociación, digamos, un vínculo de confraternidad o en todo caso de intereses en común. Por lo tanto, lo correcto es marcar sindicato obreros. Y hace un momento expliqué por qué no podía ser beso, ¿eh? Por si acaso, si alguien está ahí pensando, ¿y por qué no es beso? ¿Y por qué no? Y hace un rato expliqué, chicos. Luego, agua e irrigación. ¿El agua para qué sirve? ¿Para qué? ¿Cuál es su función? La irrigación. Luz e iluminación, pues sí. Gas propagación, no. Sonido, resonancia, alimento, preparación, aire, purificación. ¿Cuál vendría a ser? Por la forma del irradiar, el agua cuando obviamente se desbanda o se desborda, se usa una irrigación, así como la luz, la iluminación. Lo más cercano. ¿Cuál es la relación entre fidelidad y lealtad? Sinónimos. Sinónimos. A ver, sentimiento, generosidad no son sinónimos. Amabilidad, afabilidad, sí puede ser. Sinceridad, humildad, no, una cosa es sincera, otra cosa es humilde. Rapidez, velocidad, es una facultad netamente física, ¿no? Inocencia, recato. Inocencia es actuar de forma cándida, inocente, ¿no? Pero el recato es actuar con vergüenza. ¿Cuál sería entonces? Ya sabes tú que puede ser o beso o dedo. ¿Cuál sería? Ya ve. ¿Por qué? Porque es abstracto. Exacto. Y también es porque es una cuestión netamente de la actitud. Mientras que la velocidad y la rapidez tiene que ver más que todo con una cualidad física. Beso. Ya. A ver. Acá. La luz. La luz puede acrecentarse y convertirse en lux. La luz solar. El hombre se ajusta a este tipo de cambio, pero con diferencias. La modernidad ha reemplazado la luz solar por alternativas. El sol, principal fuente de luz. ¿Cuál sería? ¿Dónde empezamos? ¿Con cuál comienzo? Con la 2 dicen. La luz solar. Ya, y luego. A ver, me dices tú, la luz. A ver. ¿No sería 5-2? El sol, principal fuente de luz. Y luego, luz solar. Y luego, la luz ha reemplazado la luz solar por alternativas. El hombre se ajusta a este tipo de cambios, pero con diferencias. La luz puede... Claro. ¿Cuál sería entonces? No, no empieza en 2, ¿ah? Claro, empieza en 5. Exacto. La luz, el sol, principal fuente de luz, perfecto. 2, la luz solar. 4, la modernidad ha reemplazado la luz solar por alternativas. El hombre se ajusta a este tipo de cambios mencionado en A4. Y por último 1, ¿no? Lo que se puede convertirse a luz. Luego, los tratados. A ver, acá donde comenzamos. Las colonias de Sudamérica. Conflictos fronterizos territoriales con Ecuador. El Perú precolombino. La independencia sudamericana. Sudamérica precolombina, países garantes de tratados y acuerdos de paz con Ecuador. ¿Dónde comenzaría?
Vamos por lo más genérico. La 5. Sudamérica precolombina. Luego, ¿a dónde voy? Colonia de Sudamérica. Claro. 5-1. Claro. De 5-1 ¿a dónde voy? A 4. No, de 5-1, luego voy al Perú precolombino. De ahí 4. 5-1, 3 y 4. Sudamérica precolombina. Ya. Colonia de Sudamérica. Una colonia, el Perú precolombino. Luego, la independencia de Sudamérica. Luego, conflictos fronterizos territoriales con Ecuador. 2 y por último 6. ¿Cuál sería? Cinco, 1, 3, 4, 2 y 6. Casa. Así es. Término excluido. A ver. Hipócrita, desleal, taimado, irónico, falso, embustero. ¿Cuál sería? Al ojo. Leal. Pero si desleal es el desleal puede ser hipócrita. Taimado es astuto. ¿Qué tiene que ver el taimado acá? Es término excluido, chicos. Es término excluido. ¿Qué palabra no corresponde? El desleal puede ser un hipócrita, porque puede ser que esté jugándote a doble forma. El irónico, al ironizar, es hipócrita. Se burla de alguien y lo hace de forma quizás... y lo hace de una forma totalmente hipócrita. El falso llega a la hipocresía. El embustero llega a la hipocresía. Taimado es astuto. Biología, fisiología, oftalmología, cardiología, geología, al ojo. ¿Cuándo tiene que ver con la biología? Geología. Listo. Conectores. Me preguntó, había anunciado al ojo. Al ojo, al ojo. B. Me preguntó por qué, pregunta. Había anunciado el por qué, la razón de mi renuncia. Acá usa un artículo. Por lo tanto, si se usa el por qué con un artículo, es el junto y con tilde. ¿Ves? Y la otra pregunta. Ok. Acá otro. Dijo que estaba segura. No era eso. ¿Qué dijo que estaba segura? ¿De qué? De que entonces primero es qué y luego es de qué. ¿Cuál sería? Yo pregunto al verbo con el qué o el de qué para poder saber. ¿Qué dijo que estaba segura? ¿De qué estaba segura? De que lo haría a su propósito. Entonces así yo me doy cuenta si es el qué o el de qué, para evitar el dequeísmo o queísmo. Clave dedazo. Muy bien. Listo. Ya, en este instante, chicos, chicas, van a empezar a trabajar este texto. En silencio, por favor. Y pido que trabajen porque están practicando, pero muy poco, ¿ah? A ver, reivindícase con este texto. Rápido, rápido, chicos. 2 minutos.
Bien, chicos, a ver, chicas, ya. Ahora espero que cuando lleguen las preguntas estén un poquito más al tanto del texto, ¿ah? Quizás hace un momento los he tomado por sorpresa y por eso no hayan llegado respuestas directas. Eso quiero pensar. Dice, en la producción social de su vida, los hombres contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad. Ya. Primero habla acá, producción social de su vida. Los hombres generaliza, ya, me imagino. Hasta ahora no se puede ocurrir si solamente se refiere a la parte masculina o femenina. Contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad. Ya. Entonces, ¿qué pasa con ellos? O con esta situación. O sea, tú adquieres una relación necesaria pero que no la hayas querido. Relaciones de producción que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. ¿Eso qué significa? Ya no va la parte netamente de relaciones con personas. Ahora ya da cuenta lo siguiente. De producción, bien lo dice acá, producción, que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. Cuando dice fuerzas productivas materiales se refiere a una cuestión directamente ya económica. El conjunto de estas relaciones de producción, ¿sí? La agrupación, forma la estructura económica de la sociedad. Ah, bueno. Esto da la estructura económica de la sociedad. La base real sobre la que se erige, se construye una superestructura política y jurídica a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. Ya. Entonces, primero que forma una superestructura política y jurídica. Ya. O sea, legal. Ok. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. A ver, el modo, la forma, ¿sí? Producción de vida, o sea, cómo tú generas tus bienes y servicios, los cuestionas, bueno, los gestionas, ahí está. Condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia de los hombres, no, la que determina su ser, sino, conector de contraste, por el contrario, su ser social que determina su conciencia. A ver, ser social que determina su conciencia. Al llegar a una determinada fase de su desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad chocan con las relaciones de producción existentes, o lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí. De formas de desarrollo de las fuerzas, de forma de desarrollo, estas relaciones se convierten en trabas suyas, o sea, en óbices, obstáculos, y se abre así una época de revolución social. Acá abre revolución social. ¿Por qué razón? Porque justamente las condiciones se dan para que estas relaciones puedan vertirse. La tesis refutada por el autor sostendría que, o sea, que estaría en contra de que el autor. El ser social posee trascendencia, la conciencia social es inexistente, la conciencia prima sobre el ser, la estructura económica es estática, o la revolución social resulta inevitable. ¿En qué estaría en contra? Al ojo creo que está para verlo. Me parece que lo has leído bien. Están temerosos de poner su clave, seguramente. El ser social posee trascendencia. Primero, eso no puede refutarlo, por el contrario, parece que sí. La conciencia prima sobre el ser, ¿dónde dice eso? Ni siquiera lo contradice. La estructura económica es estática. Eso va a refutar, pero no hemos hablado de eso. ¿O sí? No dice eso. Pero el texto me da miedo. La revolución, la clave sería la conciencia social es inexistente. Claro, al contrario, para él sí existe la conciencia social. ¿Se dan cuenta? Sí existe la conciencia social. Sino por el contrario, su ser social al que determina su conciencia. No es la conciencia de los hombres a la que determina su ser, sino por el contrario su conciencia, su ser social la que determina su conciencia. O sea, sí hay un determinado ser, conciencia social. Tal cual. La conciencia social no es más que una manifestación de ¿qué? La voluntad humana, las trabas sociales, la revolución social, la estructura económica o la superestructura jurídica y política. ¿Cuál sería?
porque la pregunta es, no es más que una manifestación. Cuando dice manifestación, ¿visión de qué? La E. Exacto, la superestructura jurídica. Claro, obviamente, ni hablar, correcto. Las relaciones de producción varían de acuerdo a qué: el desarrollo de la política, la vida de la sociedad, la naturaleza de la conciencia social, el aceleramiento de las relaciones sociales. Y la E que dice por acá, a ver, por muy arriba, al desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Cuál sería? ¿El desarrollo de las fuerzas productivas? ¿El aceleramiento de las revoluciones? ¿Naturaleza de la conciencia social? ¿Cuál sería? Las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas. ¿Cuál sería? ¿Dónde hablan de las relaciones de producción? ¿Dónde están? ¿Dónde te hablan de eso? Las fuerzas productivas materiales de la sociedad chocan con las relaciones de producción existentes, o lo que no es más que la expresión jurídica de esto. ¿Cuál sería entonces? Con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí. Claro, a la naturaleza de la conciencia social. Ya se dan cuenta. Creo que hay que darles un empujoncito por no meterles un tabazo ahí para acá. Un planchazo para que avances. Ya, a ver. A lo Alan García, ¿no? Así, claro. Así, un puntazo ahí para que avances. Ya, a ver acá. Entonces, por ende, la revolución a qué obedece: la primacía de ser social sobre la conciencia, el estancamiento de las fuerzas productivas materiales, la colisión entre fuerzas productivas y relación de propiedad, la necesidad de mantener las relaciones de propiedad o el desarrollo rápido y meritorio de las... No es la E, descartable. La revolución a qué obedece: en el texto dice la parte final. Uy, me pasé. De forma de desarrollo de productivas, y estas relaciones se conciben en trabas. Acá, de forma de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas y abre así una, o sea, cuando las relaciones de producción se convierten en trabas, entonces acá ¿cuál sería? Beso, pues, está cantadito en la última parte. Y según lo expuesto, las relaciones de producción se caracterizan por ¿qué? Necesarias autónomas aisladas, variables múltiples y triviales, necesarias objetivas y dinámicas, históricas múltiples, claro. Serían necesarias, objetivas y dinámicas, porque sin ese dinamismo no habría, obviamente, una revolución. Obviamente. Clave casita. Bien, chiquitos. Y colorín colorado, esta clase se ha acabado. Tienen que practicar más. Me parece que están dejándose un poquito en eso, así que textos, rebasen más. Un gusto hormonal haberlos visto, chicos. Buena semana. Y como dijo un sabio filósofo, esto amigos, cuídense un montón y sigamos practicando. De verdad, sigan practicando. Textos. Nos vemos, chicos. Un abrazo.